Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente. Siempre les doy algunos segundos para que se acomoden, para que se acerquen a la pantalla. ¿Cómo andan? Noviembre ya, ¿eh? No queda prácticamente nada para el fin de año y nada si uno quiere hacer alguna lectura para las próximas elecciones, ¿no? Para el 2023. Y de eso también nos vamos a ocupar. Hablaba con mi invitado de hoy acerca de si arrancamos por lo nacional y después hablamos de lo internacional y me dice, no, muchas veces hay que hablar de lo internacional porque eso termina explicando también el funcionamiento acá en la Argentina. ¿Será? Bueno, Edgardo Moreno ya está con nosotros. Gracias, ¿cómo andás? No, gracias por la invitación. Qué lindo tenerte físicamente, de manera Cierto, presencial. la verdad, sí, hace mucho tiempo. Sí, vamos avanzando. Las elecciones en Brasil y sobre todo el resultado, ¿impacta de alguna manera en la Argentina? ¿Tiene alguna bajada de lo que puede llegar a pasar en nuestro país? Lo que bien decías en la presentación, si miramos solamente la política nacional, por las pujas que hay entre la dirigencia, vamos a ver una pelea de conventillo en todas las coaliciones políticas que poco explican de lo que puede pasar, ¿no? Escandalizan mucho y dejan mucha incertidumbre. Porque sobre todo habría que concentrarse en cuál es el mundo que le espera a la Argentina en diciembre del 2023 cuando termine toda esta pelea, si es que termina. Y realmente el mundo que le espera a la Argentina y a la crisis que Argentina sigue acelerando y profundizando, es un mundo más complejo que el que teníamos años atrás. La salida de la pandemia y de la crisis económica posterior a la pandemia a nivel global, lo que se llama la desglobalización parcial de la economía mundial y de la política mundial, está dejando escenarios que en muchos casos permiten entender lo que pasa en la Argentina y en otros casos también plantean muchos interrogantes acerca de cómo nos vamos a adaptar nosotros a esa nueva realidad. Lo que vos mencionas, la noticia más cercana y por la vecindad con Brasil, que es el líder de la región, el vecino más grande, el socio comercial más potente de la Argentina, Brasil ha quedado partido. Ha ganado Lula con muchísimos condicionamientos. Ha ganado con una estrategia acertada, que fue correrse hacia el centro, espantar los fantasmas de su izquierdización o de su radicalización ideológica, acordando con viejos adversarios como liberales, como Fernando Henrique Cardoso, como el gobernador de San Paulo, que fue su vice, morigerando mucho su discurso. No es el Lula de centro-izquierda de décadas anteriores. Aún en su discurso, ¿no? Una vez electo también. También. Y además está condicionado por su propia coalición, porque ha acordado con esos sectores, y está condicionado porque la elección ha sido tan ajustada y el bolsonarismo se ha consolidado como una fuerza potente dentro de Brasil, donde el margen que tiene Lula para cometer derrapes de ideologización es mínimo, es prácticamente inexistente. Lo más probable es que morigere también su gobierno vaya muy claramente hacia una opción económica y política de centro. Esto para aquellos que creen que con que se ponga la gorrita es suficiente como para que atraiga, traccione y cambie el escenario en la Argentina. Pero además, Lula se tiene que insertar en un escenario internacional que también ha cambiado después de la pandemia. Además de la pandemia, después vino la crisis de la guerra en Ucrania. Claro, es decir, de vuelta, la globalización pacífica para Europa terminó. Cuando salió la pandemia, entró en una guerra con una amenaza nuclear, con el desborde de Putin, y esto también ha generado un cambio muy fuerte, generó crisis también en la economía, crisis alimentaria, crisis energética, de una crisis corta además, donde la Argentina tuvo oportunidades que no las supo aprovechar en el valor de los alimentos y en la provisión de energía. Está terminando, pero está terminando con un proceso recesivo para la economía mundial, que tiene que entrar en una recesión para controlar la inflación que se le fue de las manos. Y también con una China que no es la misma que teníamos hace 5 o 10 años atrás. El proceso de inserción de China a la globalización, con su doble sistema comunista en lo político, capitalista en lo económico, pero no imperial, no haciendo ostensibles avances geopolíticos, eso también ha terminado. Lo que se ha producido en China con la reelección de Xi Jinping, de otro Xi Jinping mucho más autoritario, con perfiles mucho más personalistas de lo que venía hasta el momento. Es una historia muy peculiar la de Xi Jinping. Él viene de una familia
que fue perseguida por Mao, que fue purgada por Mao. El padre de Xi Jinping, que era un alto funcionario de la propaganda china, fue purgado y expulsado del Partido Comunista, estuvo preso. El propio Xi Jinping estuvo deportado siendo prácticamente un niño en una granja donde juntaba escombros. Se salvó, pues si no hubiese muerto. Después volvió, se reinsertó en el Partido Comunista y siempre le quedó la idea, que se la dio el padre, de que el gran error de la Unión Soviética fue admitir los principios democratizadores del sistema. Y eso Xi Jinping no lo va a repetir. Es decir, estamos ante una China muy potente, la más potente de la historia en términos económicos, y autoritaria, más autoritaria que antes. De hecho, es el régimen autoritario con más poder económico en la historia de la humanidad, esta China. Este nuevo escenario es el que le espera a la Argentina. La Argentina que está todavía discutiendo si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo dirigentes de qué sectores, de qué coalición, para avanzar en un proceso electoral el año que viene. ¿Hiperpolarizada también estará la elección, así como estuvo en Brasil? Hay un detalle sistémico ahí que no es menor. Si continúan las PASO, así como están, es probable que el esquema sea súper polarizado, porque las PASO permiten un realineamiento interno y luego es como un brete que mete a las opciones políticas en términos de polarización, en términos de balotaje. Ahora, si se derogan las PASO, se suspenden o se postergan las PASO, en cualquiera de esas opciones, con diferente gradualidad, el riesgo es opuesto, es el de fragmentación, es decir, que no tengamos un polo y otro polo, sino muchos candidatos con poco. Un escenario parecido al de Perú, o sea, candidatos de 20, 25, 22, 23, o el de la propia Argentina cuando salía de la crisis de la caída de la Rúa. ¿Te acordás? En Menem un poquito, Kirchner otro poquito, de Rodríguez Sá, el radicalismo, en fin. Ese escenario de fragmentación política. No hay que descartarlo en la Argentina todavía. ¿Qué debiera suceder? ¿Las PASO se debieran llevar adelante? Hay mucha discusión en relación a ello, ¿no? En abstracto, la ley de las PASO no es buena, en mi opinión. A mí no me parece que haya que hacer una elección obligatoria para que los partidos resuelvan sus internas. No debería ser obligatorio. Se puede hacer de otra manera, con los mismos afiliados. Debería ser no obligatorio, porque así se evitaría el efecto que tienen de encuesta forzada que deslegitima al gobierno que está mucho tiempo antes de entregar el mandato. Pero lo peor que se puede hacer es cambiar la ley cuando ya la campaña está en marcha, como ahora. Es cambiar las reglas de juego en el momento en que se está jugando el partido y eso no se debe hacer. Eso deteriora mucho el sistema político. O sea, en conclusión, habría que cambiarlas, pero no para esta elección. ¿Por qué son tan feroces o están siendo tan feroces las internas dentro de cada uno de los partidos? Y digo si en algún sentido no es saludable que se dé ahora, antes de determinarse justamente qué coalición o de qué manera van a participar, con qué candidatos. Si por ahí no es saludable que la discusión se dé ahora y no después, ¿no? Una vez conformado un gobierno que al final no termina, claro, ¿no? Teniendo vigencia, como él. Es bueno que la discusión se dé. No me parece que se esté dando en buenos términos. Se está dando ya en términos muy agresivos, muy violentos. Especialmente en esta semana que concluye en Juntos para el Cambio. Pero me parece que en el fondo además hay una discusión de miradas distintas del país que contra el kirchnerismo era como que estaban diluidas porque unificaba el adversario común y cuando se acerca la posibilidad de una alternativa opositora porque tiene posibilidades de triunfar, empiezan a aflorar esas diferencias. Y hay algunas diferencias que son doctrinarias, que son casi ideológicas. No piensan lo mismo del rol del Estado Gerardo Morales que Mauricio Macri. No piensan lo mismo. Piensan cosas distintas. Creen que el rol del Estado es distinto en un caso que en el otro. Si en el caso de Morales es más, si se permite la expresión, sí, efectivamente un populismo light. Tampoco piensan lo mismo sobre algunos temas institucionales. Por ahí Macri tiene una visión, Patricia Bullrich, el sector más duro del PRO, tiene alguna visión de temas institucionales, su cercanía con el bolsonarismo, por ejemplo, que son poco admisibles para otros socios de la coalición, como el radicalismo o Elisa Carrió. Es decir, empiezan a aparecer diferencias que estaban soterradas, solapadas, ¿no? Frente al adversario común. Cuando el deterioro del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner hace que la oportunidad esté ahí al alcance de la mano, empiezan a aflorar estas diferencias. ¿Es bueno que se den? Sí, es bueno que se sinceren. Ahora,
ya tuvieron una oportunidad en el gobierno, podrían haber terminado de debatir su autocrítica hace rato ya. Exacto, por eso es que las pasos son tan necesarias ahí en ese caso, ¿no? Sí, y yo creo que la mejor señal de madurez que podría dar Juntos por el Cambio es que arregle su problema incluso sin las pasos. O sea, incluso si no tuviese las pasos, poder ofrecerle a la sociedad un liderazgo, un equipo y un plan. Eso sería lo mejor. Y dentro del Frente de Todos, ¿se han acomodado aquellos que gobiernan este frente de 3 personas? No. No, siguen las diferencias y son públicas y ostensibles. Porque uno parece un pseudo embajador, estoy hablando de Alberto Fernández. Sí, deambula por la Casa de Gobierno con tareas casi de protocolares, sí, digamos, ni siquiera de representación internacional, porque ha cometido errores y papelones gruesos, como lo último que dijo del Mercosur, que él se enteró ahí en un acto que nuestra relación con Brasil, sí, viene desde hace décadas. Sí, sí. Una cosa, la verdad, preocupante, que la Cancillería no se lo advierta. Anda a saber si la Cancillería lo sabía, capaz que tampoco también lo sabía, puede ir por ahí. Este canciller, sí, en particular. Es cierto, es un rol formal, pero tiene y sostiene y mantiene capacidad de estorbo. O sea, todavía tiene alguna capacidad de daño por las cosas que hace mal Alberto Fernández. Y en el otro polo está Cristina, que habla del gobierno como si no fuese su gobierno, digamos. También es una visión disociada, esquizofrénica de la relación política. En el medio Massa, que tenía su expectativa de candidato presidencial para esta elección, en tanto y en cuanto pudiese bajar un poco la inflación. Pero ya se está resignando a que eso no lo va a conseguir, al menos como él lo pensaba cuando asumió. Él al principio pensaba que podía llegar a ser candidato si ubicaba el índice de inflación mensual en un 3%, por ejemplo. Bueno, ahora esta semana que concluye dijo en un 4%. Y la verdad que sigue siendo una inflación altísima, que con esas condiciones no le da para ser candidato. La crisis ahí es una crisis que se ve todos los días en la gestión de gobierno y que la gente la percibe en el desborde inflacionario. La última, ¿no tiene un candidato hoy el Frente de Todos? No. ¿O es Cristina? Para enfrentar una primaria, para enfrentar unas pasos, claramente Cristina es la candidata más votada dentro del escenario del Frente de Todos. Pero para afuera tiene enormes riesgos esa candidatura. La primera es que es una candidatura que aglutina todo en contra, le resuelve los problemas sin paso a la oposición. Se juntan todos de vuelta para que no regrese Cristina. Y eso en un sistema con balotaje como tiene la Argentina es riesgoso, se le puede juntar todos en un balotaje para que no regrese. Yo creo que ella es consciente de eso y sabe que ese es un riesgo del cual se tiene que mantener alejada o administrarlo de la mejor manera posible. Igual, Cristina es una candidata muy devaluada hoy en el escenario general. Yo creo que hoy el Frente de Todos no tiene candidato y una de las causas de su crisis es que no lo tiene. Claramente no tiene a dónde encolumnar su fortaleza política. Hablabas del estorbo que significa Alberto Fernández y estaba pensando lo que sucedió en la semana, ¿no? La denuncia que le hace uno de los jueces, incluso que terminan ordenando la liberación de los de Revolución Federal, ¿no? De los integrantes. Sí. No sé a dónde se ha visto y sobre todo que él al mismo tiempo se ha denunciado. No hay muchos antecedentes de un juez federal que denuncia al presidente en ejercicio. Claro, exacto. Pero hemos visto muchas cosas raras, como que un presidente en ejercicio demande a un integrante de Gran Hermano. Bueno, listo. Bueno, listo, ya está. Está todo dicho, ¿no es cierto? Sí, vamos a reírnos un poco, exactamente. Gracias, una vez más. No, gracias por la invitación. Nos estamos viendo. Hacemos una pausa y ya venimos. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de Hollywood y también el pie que tiene un actor en particular acá en Córdoba. Pausa, ya venimos.